Nació en Buenos Aires en el año 1969. Se graduó de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, donde también completó parte de la carrera de Administración de Empresas. Cursó un máster en Economía y Ciencia Política en ESEADE, centro entonces dirigido por Alberto Venegas Lynch. En la materia Análisis Económico, el propio Venegas Lynch le otorgó la máxima calificación, cosa que no había hecho en más de 20 años. De manera paralela a sus estudios, Diego Barceló aprendió el oficio de economista consultor de empresas trabajando con Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo. En 1999 fundó FASEL, Fundación para el Análisis Económico de Latinoamérica, organización con la que realizó informes para la Fundación Konrad Adenauer, entre otras entidades. Radicado en nuestro país desde finales de 2000, mantuvo actividad profesional en Argentina y en España al mismo tiempo hasta diciembre de 2001. Pocos meses después comenzó a realizar investigaciones para el IS Business y el IRCO, International Research Center of Organizations, en ambos casos bajo la dirección del profesor José Ramón Pin Arboledas y con la colaboración de Ángela Gallifa y Lujo. Estas tareas se desarrollaron durante 10 años. En el año 2011 puso en marcha el Barceló y Asociados, que elabora Carta de Economía Española, informe trimestral dirigido a empresas, así como informes especiales como los que realiza periódicamente para ADECO, referidos al mercado laboral español. Colaborador con análisis económicos o de política analizada desde el punto de vista económico en Expansión, OK Diario, Libre Mercado, El Debate, El Mundo, Actualidad Económica y La Nueva España y El Comercio. Pues hoy vamos a hablar de economía española, economía de Asturias, la crisis que viene. Y tiene la palabra, gracias por estar aquí. Bien. Bueno, muchas gracias Joaquín, muchas gracias a todos ustedes por haber venido y a la Sociedad de Amigos del País por la invitación. Les voy a contar brevemente las perspectivas para la economía española y asturiana para el año que viene, según como lo veo yo, de manera tal que luego quede tiempo para hacerme todas las preguntas que quieran. Si tenemos que entender de manera simple cuál es el estado de situación de la economía española, nos tendríamos que imaginar una persona que está conduciendo una 4x4 en el desierto, le faltan 300 kilómetros para llegar al pueblo más cercano y tiene problemas en el embrague y en el motor. Mientras va conduciendo, manotea la cantimplora y se da cuenta que no le queda agua. El problema urgente es el de la falta de agua, pero el verdadero problema de fondo, el problema importante, es el del motor y el del embrague. ¿Por qué? Porque si tuviera agua, el coche puede romperse en los próximos 10 kilómetros y lo único que le alcanzaría el agua sería para sobrevivir unas horas más en medio del calor asfixiante. En cambio, si no tiene agua pero el motor estuviera bien y el coche estuviera bien, podría llegar al pueblo y no habría problema. ¿Esto por qué se los digo? Porque la inflación es el problema del agua, es el problema urgente, pero no es el importante. El importante es el problema del déficit fiscal, de la deuda pública, de la caída de la productividad y del paro estructural. Dentro de ese, cuadro general, la economía está en una situación en la que venía de un fuerte crecimiento, mejor dicho, fuerte recuperación, y el año que viene va hacia una situación de estancamiento. Por lo tanto, esta segunda mitad del 2022 es una transición, repito, desde una rápida recuperación hacia el estancamiento. ¿Y por qué se produce ese cambio de una rápida recuperación hacia el estancamiento? Porque los factores que impulsaron la recuperación están dejando de actuar. Para que se den una idea, durante la pandemia hubo 5 trimestres consecutivos de caída del PIB. La caída media respecto al año anterior fue de casi el 12%, es una caída muy grande. Y luego vinieron 5 trimestres de recuperación
desde el segundo trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre pasado, o sea, hasta junio, inclusive, donde el PIB recuperó un poco más del 8%. Entonces, ya con esos números de caer casi 12 y recuperar 8, eso ya nos sirve para darnos cuenta de que la recuperación fue, aunque vigorosa, no fue suficiente, porque el PIB en el segundo trimestre del 22 era todavía un 2% menor al del segundo trimestre del 19. Ahora, ¿por qué la economía cayó tanto? Básicamente, además de la pandemia, por las malas decisiones que se tomaron para gestionar ese problema. Porque si un país tiene la mayor caída del PIB de toda Europa, es evidentemente porque se hizo algo peor aquí que en otros sitios. ¿Y por qué la recuperación? Básicamente por la acción de 4 elementos. El primero, la política monetaria irresponsablemente expansiva. Para que se den una idea, el Banco Central tiene lo que se llama el balance, activos y pasivos. Cuando el Banco Central compra bonos, está comprando activos y el pasivo es el dinero que emite. Bueno, esa emisión, o mejor dicho, el tamaño del balance pasó de 3 billones de euros, un 3 y 12 ceros, a 9 billones, es decir, se triplicó en 6 años. Una monstruosidad. Sin embargo, en el corto plazo y con los tipos de interés reprimidos, eso ayudó a la actividad económica. Al mismo tiempo, otra cosa irresponsable, el aumento del gasto público, que en términos del PIB pasó del 40% del PIB al 48% en solo 3 años, del 19 al 22, del 40 al 48. Entonces, para que no me malinterpreten, estas dos cosas, la política monetaria irresponsablemente expansiva y la subida del gasto público, son buenas, entre comillas, en el cortísimo plazo para alentar la actividad. Porque evidentemente si el gobierno gasta, alguien cobra ese dinero y a su vez lo gasta y entonces eso activa la economía. Lo que pasa es que es como decir, no sé, quiero calentar la casa porque tengo frío y incendio la casa. Evidentemente voy a tener un poco más de calor, pero me voy a quedar sin casa. Entonces, hay un tema de, o sea, son cosas que ayudan en el corto plazo, pero que en el mediano y largo es una barbaridad lo que se ha hecho. El tercer punto es la recuperación del turismo exterior. Si nosotros tomamos lo que gastan los turistas extranjeros en España y le quitamos lo que gastamos nosotros afuera, en los 12 meses a junio del 2021 hubo un saldo favorable equivalente a medio punto porcentual del PIB. En los 12 meses siguientes, es decir, los 12 meses que terminaron en junio del 22, eso del medio punto saltó a 3 puntos del PIB. Es como que a la economía entraron netos unos 32.000 millones de euros más, una barbaridad. Y el cuarto elemento son las personas que salieron de ERTE, que en el segundo trimestre del 21 eran más de medio millón y en el segundo trimestre del 22 eran menos de 30.000. ¿Y por qué, digamos, impulsa esto la actividad económica? Porque cuando uno entra en ERTE, el salario se lo recortan un 30%, porque básicamente pasa a cobrar el seguro de desempleo, que es el 70% de la base reguladora. Cuando uno sale del ERTE, es como si estuvieran aumentando el sueldo. Entonces, cuando esos son pocas personas, no pasa nada. Pero cuando estamos hablando de más de medio millón de personas que le pasa eso sumó a la demanda alrededor de 1.000 millones de euros por trimestre. Se dan cuenta también que al lado de lo que sumó el turismo exterior, digamos, son migajas, pero que suman. Entonces tenemos 4 elementos: política monetaria ultra expansiva, aumento de gasto público, recuperación del turismo exterior y salida del ERTE. La característica común de estos 4 elementos es que son todos de naturaleza insostenible. Y sobre esos chutes, digamos, que impulsaban la economía de manera insostenible, viene el tema de la inflación
como consecuencia de la política monetaria irresponsablemente expansiva, que al mismo tiempo reduce los márgenes de las empresas, reduce el poder de compra de salarios, pensiones, ahorros y rentas, y para peor, transfiere más recursos al gobierno, porque le aumenta la recaudación básicamente de IVA, que la perdemos nosotros. Una nota de pie de página para que quede claro lo de la inflación del Banco Central Europeo. Milton Friedman en 1976 ganó el premio Nobel precisamente porque fue un experto analizando estos temas, y hay gente que dice que la economía, si es una ciencia, lo es porque tiene esa ley que vincula el movimiento de los precios con la cantidad de dinero. Es decir, no hay inflación si no hay antes una expansión de la cantidad de dinero. Porque la inflación se produce cuando la cantidad de dinero crece más deprisa que la cantidad de bienes que hay disponibles en el mercado. Antes de que se crearan los bancos centrales nunca hubo inflación. Bueno, excepto, digamos, en España, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando llegaba el oro y la plata de América, era como si se estuviera emitiendo dinero. Entonces se lo llamó en su día la revolución de los precios. Entonces ahí tenemos cantidad de dinero, pero digamos, no era un fenómeno permanente, como desde que se crearon los bancos centrales. Por ejemplo, durante los 6 años del gobierno de Alfonsín, cuando yo vivía en Argentina, la inflación promedio fue más del 300% anual. O sea, fue desde el día que llegó Alfonsín hasta que se fue, y eso que no fue capaz ni de terminar su mandato, la inflación fue de casi 2 millones%. Pero porque estaban todo el tiempo emitiendo. Eso nunca pasó, no puede pasar si no hay un Banco Central emitiendo. Entonces, ahora el Banco Central Europeo, que durante años emitió al ritmo salvaje que les comenté antes, se hacen los distraídos y le echan la culpa a Putin, a los cuellos de botella, a la espiral precio-salario. Son todas tonterías. Si hubiera habido una inflación, una emisión monetaria normal, digamos, como proponía Milton Friedman, él proponía una regla fija de emitir al 4%, y de golpe el petróleo se hace más escaso y sube el precio del petróleo, habría otros precios en la economía que caerían para compensar. De hecho, Suiza, que está en el mismo continente, sufre los mismos problemas del petróleo y el gas, pero tiene un banco central responsable que viene emitiendo a un ritmo del 5% anual de media, tiene una inflación del 3% ahora. Por lo tanto, lo del Banco Central Europeo es para hacerles un juicio de mala praxis, y por lo menos nos merecemos unas disculpas. Pero esta gente es como si oyeran llover. La cuestión es que la economía ya ha iniciado una transición, como les decía al principio, porque en el tercer trimestre, que es el último dato del PIB, que tampoco es un dato todavía definitivo, el PIB ha crecido 4%. Insisto, frente a más del casi el 7% en el primer semestre, ha crecido menos del 4 o alrededor del 4 en el tercer trimestre. ¿El punto cuál es? La política monetaria ya está plegando velas, porque está subiendo los tipos de interés. Para que se den una idea, ahora el tipo de interés del Banco Central es el 2%. Pero si tomamos la media desde que empezó el euro hasta el final de 2007, el tipo medio del Banco Central Europeo es de 3,1. Entonces, yo no sé hasta dónde lo van a subir, pero quiero decir, si sube hasta el 3%, estaría dentro de la norma. Si quisieran ser más restrictivos, y es probable que necesiten ser más restrictivos porque emitieron como nunca en la historia, se podría ir hasta el 4, hasta el 5, lo que sea. Y el Euribor adelanta lo que hace el Banco Central porque justamente se imagina lo que va a hacer el Banco Central Europeo, entonces ya actúan con antelación. El Euribor ahora todavía no está en el 3% y la media hasta el 2007 era de 3,5. Entonces, quiero decir, los tipos de interés van a seguir subiendo. Los salarios van a seguir perdiendo poder de compra, porque la inflación, como bien enseñó Milton Friedman, es una cosa que no se controla en meses, sino en años. Y el mismo Banco Central Europeo ya
admite que ni en el 2024 van a poder cumplir su objetivo de inflación del 2%. El turismo, las cosas se normalizan una sola vez. Entonces, para que tengan los números, el récord de turismo de turistas extranjeros fue en el 19, fueron casi 84 millones de turistas. Cayó a menos de 20 en el año 20, pasó a 30 millones y este año cerraríamos en 70, o sea, es más del doble respecto al año anterior. Ese es el chute que les comentaba de dinero que ha entrado a la economía. Pero el año que viene, con viento a favor, podríamos pasar de 70 a 80 millones, que si bien sería significativo, el ritmo de crecimiento pasaría de 120% de este año a menos de 15%. Entonces, la fuerza impulsora de eso va a bajar mucho. Los ERTE ya están normalizados, quedan 20 y pico de mil personas en ERTE, entonces ya eso se terminó. Entonces, de los 4 elementos que les dije antes que impulsaron el crecimiento, ahora solo queda el gasto público. Fundamentalmente va a ser a partir del gasto en pensiones, que una vez más, en el corto plazo, alentar la actividad, pero en el mediano y largo es seguir enterrándonos en la deuda pública. Si quieren pueden sumar algo de fondos europeos, los fondos europeos, digamos, es un plan que en sí a mí no me gusta y no lo hubiera hecho, porque es como un mega plan pero verde, ahora, eco-friendly. Pero aún con viento a favor serían 21.000 millones de euros en todo el año que viene, que son 2 meses de pensiones. Quiero decir, con eso no se mueve una economía grande como la española. Entonces, la economía el PIB pasa de crecer casi el 7% en el primer semestre a crecer en el segundo semestre del 22 un 2,5%, y luego en el año 23 a crecer menos del 1%. Entonces, ¿qué significa que la economía empiece a crecer menos del 1%? Significa que la creación de empleo se tiene que empastar. A ver, para que lo entiendan de otra forma. El entrenador argentino Marcelo Bielsa dice que el regate, en Argentina decimos la gambeta, que el regate soluciona todos los problemas en el fútbol. Dice, para mí no me importa que me pongan el catenacho, defensa de 5, lo que sea. Si yo tengo un jugador que regatea, pues sorteo la defensa y no tengo ningún problema. Entonces, el crecimiento económico, es decir, el crecimiento del PIB, es el equivalente en economía a lo que el regate en el fútbol. El crecimiento soluciona todos los problemas. Cuando no tenemos un jugador que regatee, tenemos problemas. Entonces, el primer problema, ¿cuál es? Que cuando crece menos la economía, evidentemente la creación de empleo se estanca. Entonces, si el PIB no puede crecer, no va a crecer ni siquiera el 1%, difícilmente el empleo puede crecer más que eso. Incluso, si creciera más que eso, sería otro problema que ahora les voy a mencionar. Y sobre todo, digamos, el crecimiento también permite esconder bajo la alfombra algunas porquerías, como por ejemplo el tamaño de la deuda pública. Cuando yo tengo una deuda, imagínense que tengo una hipoteca de 300.000 euros, pero mi salario va creciendo, mi hipoteca con relación a mi salario, mis ingresos anuales, va bajando, aunque la hipoteca sigue siendo básicamente la misma. Con la deuda pública pasa lo mismo. Si la economía crece, el peso de la deuda con relación al PIB va bajando. Pero bueno, eso que es lo que está pasando ahora, que Nadia Calviño se jacta de que la deuda está bajando, que no hay problema, eso se terminó, ese cuento, el año que viene. Incluso no se puede descartar que esa relación entre deuda y PIB suba. Y lo mismo como, además, un PIB creciente significa que los ingresos tributarios crecen. Por lo que les decía antes, que con la inflación, además, transferimos recursos al gobierno. Eso también, digamos, habría algo de inflación, pero si no crece la actividad, digamos, la recaudación tributaria no va a crecer en la misma medida, y entonces, en definitiva, eso lleva problemas a las cuentas públicas.
Y por lo tanto, en este mismo contexto, la tasa de paro se va a mantener en los niveles actuales, con las fluctuaciones propias de la estacionalidad, pero cuando uno haga el promedio anual va a estar más o menos igual en el 23 que en el 22. Ahora, el aspecto negativo es que esto que les estoy contando es lo mejor que razonablemente se puede esperar. Porque el principal riesgo que tenemos y que venimos teniendo es Pedro Sánchez. Eso sin ninguna duda, es el principal riesgo. ¿Por qué? Porque es una persona, es curioso, porque es el primer presidente que es economista, en teoría. Pero jamás lo escuché hablar de ninguno de estos temas con un aire de preocupación, ni siquiera con un aire de seriedad, como decir, bueno, esto es un tema importante. No, jamás. Entonces, ese riesgo lo tenemos. ¿Y qué significa concretamente? Que es una persona que va a seguir subiendo el salario mínimo, tensionando mucho más las cuentas de las empresas. El salario mínimo de España hoy, antes de que Yolanda Díaz lo vuelva a aumentar, es el más caro de Europa, si lo comparamos con el salario promedio de la economía. Es el más caro. Solo España y Grecia, la relación entre salario mínimo y salario medio supera el 50%. En España 54%, en Grecia 51%. De lo que se deduce además que eso que repiten como loros, incluso periodistas, diciendo que no, que la Carta Social Europea pide que el salario mínimo sea el 60% del salario medio, a mí me sonaba raro, porque digo, ¿cómo va a decir eso la Carta Social Europea si hay países que no tienen salario mínimo? Dinamarca, Suecia, Chipre, Austria, Italia, no tienen salario mínimo. Entonces, ¿cómo van a firmar una cosa que no pueden cumplir? Un día me tomé el trabajo de leer la Carta Social Europea y no dice absolutamente nada. No lo dice. Entonces, y más aún cuando veo que no se cumple en ningún país. Gente seria como los alemanes, si firman una cosa, sí lo cumplen. Pero no, en Alemania ronda un poco más del 40%. Entonces, pero Pedro Sánchez está dispuesto a seguir subiéndolo. Está dispuesto a seguir subiendo los impuestos, está dispuesto a seguir aumentando el déficit, la deuda, etc. Por eso es el principal riesgo que tenemos, Pedro Sánchez, y todo su gobierno, ¿no? Y luego tenemos la guerra, el tema del gas, o sea, va a empezar el invierno y el gas se puede llegar a cortar en Europa. Como aquí no se corte, si se corta en Alemania, tenemos un problema gordo. Como mínimo, porque turistas alemanes van a ver reducidos sus ingresos porque no van a poder trabajar y no van a poder venir de vacaciones aquí. Cuando aumentan los tipos de interés, aumenta la morosidad. Los bancos, que son listos, y esto ya lo saben evidentemente, ya están renegociando, porque cuando uno renegocia, eso no aparece como moroso. Yo no te puedo pagar, pero lo renegocio y entonces no aparece como que soy moroso, aunque la realidad es que soy moroso porque no puedo pagar. Hay otro punto que para mí es potencialmente el que conlleva, digamos, el que se ocurre ese riesgo es imparable, y es el siguiente. Los mercados financieros están permanentemente refinanciando la deuda pública de España, porque dicen, tranquilos, que total el Banco Central Europeo sigue comprando. Porque el Banco Central Europeo dejó de comprar en términos netos, pero cuando vence un bono de España, lo renueva, compra otro bono de España. Entonces, hay una cantidad enorme de deuda que ya se sabe que el Banco Central Europeo lo va a seguir comprando. Así todo, el mercado en algún momento se puede cansar de España o puede dejar de creer al Banco Central Europeo, o la inflación puede hacerse más persistente de manera tal que el Banco Central tenga que empezar a reducir ese nivel de recompra de deuda. Y entonces en ese caso puede pasar lo que pasó en Reino Unido. O sea, en Reino Unido el mercado dijo, esta señora va a bajar los impuestos y va a aumentar el gasto sobre una base de un déficit ya muy importante, esto no cierra. Y los mercados, los títulos de deuda ingleses se destrozaron.
Pero ellos tomaron rápidamente medidas y justamente eso, mi amigo Javier Jové me decía, la gente lo comenta como que es una debilidad, que follón en Inglaterra. Dice, en realidad el sistema inglés ha demostrado ser mucho más fuerte que el nuestro. Porque Pedro Sánchez está gastando dinero a lo loco hace años y aquí sigue. En cambio, en Reino Unido, una primera ministra que tuvo una medida irresponsable dura 15 días. Y es verdad. Pero eso es el mismo caso que la inflación. Durante años estuvimos escribiendo algunos artículos diciendo va a venir inflación, siempre que se emite termina habiendo inflación, y nada, tranquilo, no viene, y vino. Y con esto es lo mismo. La deuda pública es equivalente a vivir en una cornisa. Y bueno, estás acostumbrado, estás en la cornisa, ya casi no tenés vértigo, pero un día girás mal y te caíste. Y es muy probable que pase. Y si la inflación es más persistente, los tipos de interés van a tener que subir más, profundizando todos los problemas. Y hay otro problema que no se menciona nunca, que es el de la productividad, que les apuntaba antes. ¿Cuál es el tema? La productividad es la variable más importante de una economía sana. ¿Por qué? Porque es la producción por persona. Yo la mido como el PIB por persona ocupada. ¿Y por qué es tan importante? Porque si ahora el mundo es capaz de alimentar a 7.000 millones de personas, y antes, cuando había 500 millones de personas, decían que no, que es imposible, que la población... Bueno, y ahora se puede, es porque aumentó la productividad de una manera extraordinaria. Si ahora en Europa Occidental hay leyes que prohíben el trabajo infantil, que podemos trabajar 40 horas o menos, que tenemos vacaciones y todo, no es porque ahora seamos más buenos que antes, no es porque hayamos dicho, che, no hace falta ganar tanto dinero, vamos a equilibrar un poco. No, es simplemente porque aumentó la productividad. Como aumentó la productividad, una persona que antes tenía que trabajar de lunes a lunes 12, 14, 16 horas, ahora puede trabajar 32 horas, 35 horas y tener un salario que le permite vivir. Y esto lo vemos muy claro. Si un chico que vive en Sudán del Sur y tiene que trabajar la tierra con un palo, evidentemente hacen falta 200 para más o menos mal alimentarse. Ese mismo muchacho viene acá, le enseña a manejar el tractor y hace el trabajo de Mili en Sudán del Sur. Y es el mismo chico. La diferencia es el aumento de la productividad. El aumento de la productividad tampoco es porque nosotros seamos más listos. Es más, hay bastantes argumentos para pensar que la gente media ahora, no supera, por decirlo elegantemente, no supera a la gente del medioevo. Pero ¿qué pasa? Que ha habido acumulación de capital. Entonces, el chico de Sudán del Sur puede trabajar en un tractor. Si nosotros no tuviéramos los edificios, los equipos, los ordenadores, los móviles, etc., volvemos a la penuria. Entonces, lo importante, la productividad es la clave. El progreso de la humanidad es progreso de la productividad. Si se termina el aumento de la productividad o la productividad cae, no hay discurso progre que valga. O sea, volvemos a iluminarnos con velas, volvemos a tener que buscar agua en el río, etcétera, etcétera. Y el problema, para, sintetizarles el problema, es que la productividad, España y la productividad no tienen una buena relación. Venía, ya en los años 90, no era algo que venía bien, pero más o menos, bueno. La crisis anterior, en realidad, se explica por una gran caída de la productividad, que se compensaba con aumentos de precios. Por eso, los precios de los pisos subían, las empresas constructoras ocupaban gente con baja productividad, pero no había problema, porque total, aumentaban los precios de los pisos y seguían pagando. Y la inflación de España era permanentemente más alta que en Europa. La realidad siempre se hace presente, tarde o temprano. Fue el caso
Y el problema de productividad se arregla de una de dos maneras. Si yo les digo que es PIB dividido cantidad de gente, yo lo puedo arreglar aumentando el PIB o reduciendo la cantidad de gente, o las dos cosas a la vez. Por supuesto, el problema de productividad se resolvió en España de manera brutal, es decir, despidiendo gente. De hecho, hoy en la construcción trabaja la mitad de gente que en el 2007. Pero en ese momento había una ventaja dentro de todo, que el problema de productividad está en un sector concreto y los sectores añadidos, inmobiliaria, las manufacturas vinculadas a la construcción y los bancos. Ahora hay un problema de productividad, pero que está en toda la economía. Algún sector puntual a lo mejor se sabe, servicios profesionales, por ejemplo, pero en principio está en toda la economía. Del 2006 al 2010 se recuperó la productividad que habíamos perdido en el 95. Es decir, en 1995 caímos hasta el 2006 y en 2010, es decir, 15 años después, volvimos al punto de partida del 95. Bien. Después crecimos un poco más hasta el 2018. Y es casualidad, porque no tuvo tiempo de haber incidido en esta variable tanto, pero desde el mismo momento en que Pedro Sánchez entró a la Moncloa por la ventana, la productividad empezó a caer. Y ya ha caído más de un 5%. Y la productividad en el tercer trimestre del 2022 es igual que en el 1995. Estamos igual que hace 27 años. Entonces, ¿eso en qué se ve? Se ve que las empresas, algunas tienen y van a seguir teniendo crecientemente problemas para exportar, que no se captan inversiones extranjeras, que no pueden aumentar los salarios, porque ese es otro tema. ¿Por qué los salarios son más altos? Porque aumenta la productividad. Entonces, aumenta la productividad, el empresario puede pagar más y además le queda ganancia y puede invertir. Pero si cae la productividad es el milagro de los panes y los peces. O sea, es eso. Y ese problema está ahí. Y es el problema, digamos, que es como decir, tengo colesterol, y no le hago caso, y un día me da un problema en el corazón. Entonces, y da de golpe, porque no es que avisa. O sea, bueno, en realidad avisa, porque uno se va haciendo la analítica y le sale el colesterol, lo tenés alto, pero bueno, no pasa nada, y un día pasa. Bueno, corto acá, así tienen tiempo de hacer las preguntas que quieran. Bueno, sí, les voy a mencionar Asturias. ¿Qué pasa? Miren, lo voy a sintetizar con los datos de empleo de Asturias. Primero miremos los datos de los últimos 12 meses. Estoy hablando de datos de la encuesta de población activa, tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado. Básicamente, lo que ha pasado es que hay 8.800 ocupados menos en Asturias. En un año se perdieron 8.800 empleos. Son 35 personas menos ocupadas por día laborable. O sea, cada hora laborable se perdieron más de 3. Sí, no, si son 8 horas laborables son 4, más de 4 por cada hora laborable durante un año. Es la segunda caída seguida, o sea, es el segundo trimestre seguido que da caída y es el peor dato autonómico. El peor. El trimestre anterior Asturias era la única autonomía que destruía empleo, ahora hay alguna más, pero básicamente igual es el peor resultado autonómico. Hay un 2% menos trabajando de gente que hace un año. Ahora, ¿qué pasa? De esos 8.800 que dejaron de trabajar, hay 7.500 que abandonaron el mercado laboral asturiano. Puede ser porque se jubilaron, porque se fueron de Asturias, porque empezaron a cobrar el salario social, por lo que sea, pero no buscan trabajo. Por lo tanto, no trabajan más
pero tampoco cuentan como parados. Entonces, el paro solo aumentó en 1.300 personas en el último año. Son 5 más cada día laborable. Así todo, es el tercer peor resultado autonómico. Imaginemos si esa gente, esos 7.500, se hubieran quedado, bueno, no con los 7.500, solo con la mitad, ya sería una situación tremenda. Tenemos, por ejemplo, por sexo, por ejemplo, la caída de empleo masculino es el peor resultado autonómico, la caída de empleo femenino es el quinto peor resultado autonómico, en los jóvenes cayó el 11%, es el tercer peor resultado autonómico, en las personas de 25 a 54 años es el peor resultado autonómico, en los mayores de 55 años también es el peor resultado autonómico. Pero uno puede decir, bueno, a lo mejor estamos atravesando un bache, una mala racha, vamos a tomar un foco un poco más largo. Entonces digo, bueno, a ver cómo evolucionó el empleo desde que empezó a gobernar Barbón. Desde el primer trimestre del 2019, justo es el trimestre anterior, que lo tomo como base, hasta ahora. En ese panorama, todas las comunidades autónomas, que yo sepa, tuvieron pandemia. Todas lo sufren en igual medida Pedro Sánchez. Todas están en el mismo continente, está Putin, todos los problemas internacionales los afectan igual. Sin embargo, Asturias, desde el primer trimestre de 2019 hasta ahora, es la única comunidad autónoma que destruye empleo. La única. En Baleares aumentó un 27% el empleo en ese mismo periodo. En Cantabria, un 7%. En Castilla y León, un 6%. En Galicia, un 3%. En España como un todo, 5,5%. Y en Asturias un menos 0,2%, la única que destruye empleo. Yo, solo a partir de este dato, me siento autorizado para decir que Adrián Barbón es el peor presidente autonómico. Simplemente, o sea, uno mira este dato, es el peor. No hay nadie que lo haga peor que Adrián Barbón. Un mercado laboral, para mostrar signos vitales, digamos, tiene que tener justamente lo que se llama la población activa. La población activa es la gente que quiere trabajar. Algunos trabajan, entonces son los ocupados, y otros no trabajan pero están buscando empleo, son los parados. El parado lo que tiene, digamos, evidentemente es una situación desagradable desde el punto de vista personal, pero así todo, el parado es una persona que no ha perdido la esperanza, porque está buscando empleo y piensa que lo va a encontrar, si no habría dejado de buscarlo o se hubiera ido. Por eso hay que mirar la evolución de la población activa. Una vez más, desde que empezó a gobernar Barbón, Asturias tiene la peor evolución de la población activa. Solo hay 2 comunidades autónomas donde se reduce la población activa. Una es Aragón, que son 4 décimas, y otra es Asturias, donde cae un 3%. En España, como un todo, creció un 3%. En Cantabria creció un 3%. En Castilla y León un 2%. En Galicia un 1%. Ese 1% para nosotros es algo espectacular. La diferencia entre el aumento de los activos y la variación del empleo es el paro. Y entonces tenemos el dato más raro de todos. Porque yo les acabo de decir que Asturias es la única que destruyó empleo, pero al mismo tiempo podría venir Barbón y dice, pues desde que yo soy presidente, el paro ha bajado un 17%. Entonces uno mira los datos y dice, tiene razón, hay un 17% menos de parados. Incluso puede decir Barbón, sin faltar a la verdad, aunque es algo que a él le gusta, faltar a la verdad, podría decir que lo ha bajado el paro más que en España, porque en España cayó un 11% y aquí un 17%. Es verdad que en Cantabria bajó un 28% y que en Castilla y León bajó un 27%, pero así todo podría decir, ha caído el paro más, ok. Pero ¿cómo puede ser que baje el paro si hay menos gente trabajando? Y ahí está el tema, es que toda la caída del paro en Asturias se da por caída de
la población activa, se da porque la gente deja de buscar trabajo, es decir, porque se va de Asturias o porque se jubila o porque empieza a cobrar el salario social. Y es la única comunidad autónoma en la que eso pasa. Fíjense, les digo los datos concretamente. Por ejemplo, en Cantabria, para no alejarnos de nuestra zona de influencia, en Cantabria se crearon 17.000 empleos. Entonces esos 17.000 empleos sirvieron para darle un empleo a las 8.000 personas que empezaron a buscar y además para darle un empleo a 9.000 parados. Eso es lo ideal. Es decir, el que sale a buscar empleo encuentra y además me queda un remanente para reducir el paro. En Castilla y León lo mismo, se crearon 57.000 empleos que sirvieron para dar un empleo a los 20.000 que empezaron a buscar y para reducir el paro en 37.000 personas. Lo mismo se lo puedo decir para Galicia. En Asturias, 12.000 dejaron de buscar. Además, se destruyeron 700 empleos. Y claro, si dejaron de buscar 12.200 y 700 menos que trabajan, y el paro bajó en 11.500 personas. Pero porque ya no buscan más, porque se fueron de Asturias. Es la única comunidad en la que pasa eso. Incluso, miren cómo es de tramposa o de paradójica la estadística del paro y qué fácil nos pueden engañar si no miramos los datos, que en Madrid se crearon 135.000 empleos. 135.000. Pero resulta que 137.000 empezaron a buscar trabajo. Porque toda la gente que va de todos los lugares de España y del exterior a buscar trabajo. Por lo tanto, en Madrid aumentó el paro en 3.000 personas. Entonces dicen, Ayuso, es salvaje, el capitalismo salvaje que crea desempleo. No, crearon empleo, pero hay tanta la gente que va a buscar trabajo que no alcanzan para todos. Entonces, redondeando el tema, Barbón podría decir, estamos bajando el paro, pero lo que habría que decirle es cierto, hay menos parados, pero si seguimos por esa vía, podríamos llegar a decir que en el desierto del Sáhara hay pleno empleo, porque no hay nadie y están en pleno empleo. Entonces, cuando un socialista nos diga que el paro ha bajado en Asturias, es la receta del Sáhara, es esa. Por lo tanto, insisto, Barbón es el peor presidente autonómico, sin ninguna duda. Pero lo importante es que el problema no es Barbón. Ojalá el problema fuera Barbón. El problema es que Barbón defiende una idea empobrecedora. El socialismo, como dice el profesor Huerta de Soto, es un error intelectual. Simplemente es que no puede llevarse adelante. Y cuanto más adelante se lleva, peor, porque genera peores resultados. Entonces, una persona, digamos, de buena voluntad que ve estos datos, dice, bueno, evidentemente algo se está haciendo mal. Bueno, lo que se está haciendo mal en Asturias es simplemente el socialismo. O sea, si lo reviviéramos, lo resucitáramos a Konrad Adenauer y le pidiéramos que por favor viniera a ser el presidente de Asturias, Asturias en 20 años sería como Luxemburgo, sin ninguna duda. No es un problema. Lo que pasa es que ese es un aspecto, otro aspecto del socialismo que normalmente pasa inadvertido. El socialismo como idea que hunde, carcome la moral de la gente. La gente en Asturias se cree que nosotros tenemos un problema como sociedad, por lo cual no podemos avanzar, no podemos crecer, no podemos prosperar. Y por eso la gente se marcha y que la única salida es ranón, hay que irse. Y yo les digo que no, que el único problema que tenemos acá es el socialismo. El día que no se aplican las ideas socialistas, me refiero a los socialistas de todos los partidos, porque no me importa que cambie el partido, se aplican las mismas ideas, el día que dejemos de lado eso, no tenemos ningún problema para aspirar a lo mejor. Entonces, insisto, ojalá el problema fuese Barbón, el problema es el socialismo como idea. Sí, Juan. Felicidades por la charla, Diego. Gracias. Y siento ser el abuelero, el aguafiestas de siempre, de todas estas reuniones. Venga Rosa Trapiello a hablarnos de museos. Vengas tú
tú a hablarnos de economía, venga quien venga a hablar de cualquier tema. En Asturias y en España seguimos inmovilizados, no nos movilizamos. Yo creo que en este auditorio, hoy otra vez, aunque seamos pocas personas, deberíamos de llamar a una movilización sensata, indudablemente, pero movilizarnos. No podemos seguir viniendo a conferencias, a charlas, a oír datos que te exasperan, que te irritan, y nos vamos a casa y no hacemos nada. Yo no sé si es una movilización callejera como nos tienen acostumbrados en otros sitios, ¿no? No sé qué tipo de movilización, pero desde luego hacer algo y exigir que la productividad a la que antes aludías sea un elemento a tener en cuenta en los programas electorales. Es decir, si de 10 compromisos que un partido adquiere al final de legislatura de 4 años, ya está marcado un tiempo, pues se cumplen 3, significa que estamos en un 30% de productividad. Y no es lo lógico, porque a mí la empresa privada, con un 30% de productividad como trabajador, me buscan las vueltas para el día siguiente estar poniéndome de patitas en la calle. Y esto es lo mismo. En política debería de ser lo mismo. A ver, respecto al tema de la movilización, yo, la verdad, o sea, comparto qué es lo que nos pide el cuerpo, pero no estoy seguro que sea lo mejor. ¿Por qué? A mí me molestó mucho, a mí me molestan, por ejemplo, las alertas antifascistas de la izquierda y de tomar la calle, qué sé yo. En Grecia, ayer mismo, salieron a la calle y yo veo barricadas incendiadas, comercios con las lunas rotas. Entonces, una movilización que no la descarto de manera dogmática, no. ¿Me permites ahí un segundo? Sí. Ahí, en ese punto en el que estás. ¿Te acuerdas de los CDRs de Cataluña? Sí. ¿Te acuerdas de las imágenes que vimos tan tremendas? Sí. ¿Has oído hablar en los últimos 12 meses de CDRs en Cataluña? No. No, porque es algo totalmente político. Entonces, justamente, si la gente de buena voluntad se movilizara, se correría el riesgo, en esta circunstancia, de los infiltrados que llevaran actos de violencia. Entonces, digamos, para simplificar, tengo mis dudas, más allá de quién es el que convocaría, ¿no? Porque no sé quién tendría tirón como para convocar. Pero entonces uno dice, ¿qué no podemos cerrar entonces? Yo creo que podemos hacer mucho. Lo primero es lo que me enseñó Pablo, mi amigo Pablo Portillo, que está ahí sentado, que un día estábamos comiendo y me dijo algo que no me olvidé más. Yo no me callo más. Bueno, él dijo, yo no me callo más. Y entonces dice, cuando está en la mesa familiar y algún cuñado dice alguna gansada, él le responde. Entonces yo dije, pues tiene razón. Entonces cuando yo escucho una gansada, yo respondo, es verdad que hay que medirse, porque si no uno termina, no lo invitan más a ningún lado. Claro. Pero con medida, tal cosa, o en tono irónico, o haciendo alguna pregunta, como eso. Y lo que estamos haciendo nosotros aquí es importante. Nosotros nos estamos reuniendo, cada uno de nosotros puede comentar las cosas con las que esté de acuerdo a otra gente. Además, nosotros lo hacemos en artículos, digamos, el único motivo. Yo llevo casi desde 2013 hasta ahora, estoy llegando al artículo número 400. De esos 400 artículos, creo que cobré por 7, gracias a mi otro amigo Javier Jové. Todos los demás son gratis. Y no les voy a negar que cuando uno está escribiendo, a lo mejor un fin de semana, vienen las dudas. Estoy siendo un imbécil. Pero es como ¿qué puedo hacer yo? Y yo puedo hacer esto. Yo puedo escribir esto. Y hay gente, bueno, como ellos, que realmente a veces el apoyo que me dan me emociona,
y se difunde. Y entonces, bueno, Venegas Lynch, justamente mi profesor, él decía, esto que estamos haciendo nosotros es muy importante, porque si nosotros tiramos, es como tirar una piedrita en un estanque, y eso genera una onda que se expande, y nosotros tenemos que hacer eso. Una piedrita, y yo tiro otra, y vos tiras otra, y así, y bueno, y otra cosa lo podemos hacer. Pero algo falla, Diego. Hoy, por estar aquí, no está ni el cuarto poder, no está ni la prensa. Porque esto, trasladado a la prensa, mañana los ciudadanos, aunque hoy seamos 13 personas, leen el periódico y leen lo que tú has dicho hoy. Si aquí estuviera un periodista, o 2 o 6, redactando y tomando notas de tus conclusiones que fueran buenísimas. Y no lo están. Yo, por favor, quería que hiciera un análisis de una cosa que dice aquí, hablando de economía, del señor Pedro Baños, hablando de economía, que dice que los grupos de poder son los que manejan realmente la economía y que simplemente los presidentes son títeres de ellos. Yo tengo aquí lo que dice. ¿Usted se cree que si ahora hay un cambio de gobierno mañana va a haber una diferencia sustancial en lo macro en la política nacional? Porque cuando alguien llega al presidente, aunque tenga toda la buena voluntad del mundo, le va a llamar a alguien y le va a dar instrucciones exactas de lo que va a tener que hacer. Funciona así. Y conozco algún caso de primera mano. O sea, no le estoy contando ninguna fábula. Y además tiene toda la lógica y se lo voy a explicar. no, lo que pasa es que con eso, yo lo conozco a Pedro Baños. El tema... Que me diera una opinión de... A ver, sí y no. En el siguiente sentido, digo, el problema es que en general los políticos, no solo en España, en el mejor de los casos, llegan al gobierno y ahí se ponen a pensar qué hacer. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez lo llamó a Pedro Duque para que sea ministro de Ciencias, ¿alguna vez Pedro Duque habrá pensado, si soy ministro, voy a hacer? Ni idea. Él llegó y dijo, bueno, a ver qué voy a hacer por mi país, y siempre hacer qué hago por mi país es gastar más. Digo, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Con la mejor, pongamos que con la mejor voluntad. Cuando uno no tiene el programa claro de antemano, es mucho más fácil que esas presiones surtan efecto. Cuando uno, y si uno es un político que en realidad lo único que en el fondo le interesa es mantenerse en el poder, porque no tiene una ideología clara, mucho más. Es más, en ese caso adopta como propio el programa de los que le hacen la presión, porque justamente es lo que le garantiza quedarse en el poder. Ahora, si nosotros tomamos el caso si tomamos esas declaraciones al pie de la letra, ya está, no podemos hacer nada. No hay nada que hacer, porque total gana. Pero lo que pasa es que al mismo tiempo, digamos, eso se puede interpretar de dos maneras. De una manera de decir, bueno, no hay nada que hacer, no importa, no votemos, es lo mismo, ya está, estamos perdidos. Pero por otro lado, uno dice, ¿por qué esos grupos de poder influyen tan mal en España y no hacen eso mismo en Suiza? ¿Por qué, entonces yo ahí no es que digo que eso no tiene un rol, sí lo tiene, pero yo creo que no es la única variable que juega. Si un presidente gana con un apoyo claro y con un programa concreto en el que cree y que entiende, porque una cosa es que un político hable de economía, otra cosa que lo entienda, porque realmente hay cosas que se escuchan que no tienen sentido, no solo en el socialismo. Entonces yo creo que tiene más posibilidades. Y en última instancia, si se trata de una persona íntegra, puede decir, señores, yo quise hacer esto, pero este y este poder me dicen que no, dimito. Entonces por lo menos ahí sabría. Entonces yo creo que hay herramientas. Se puede hacer, insisto. A ver, si en Venezuela un mentiroso como Hugo Chávez ganó diciendo una cosa, hizo lo contrario e impuso una tiranía comunista, y lo pudo hacer
me imagino que habría presiones en sentido opuesto y sin embargo lo puedo hacer. ¿Por qué no se va a poder hacer en el buen sentido? Entonces, yo digo que hay presiones seguro, pero, a ver, si hay presiones está en una reunión de comunidad. ¿Cómo no va a haber en el gobierno de un país como España? Pero yo lo veo como una dificultad más, pero que con un partido convencido, con el apoyo de la gente y con gente competente, o sea, son varios ingredientes, pero que eso se puede vencer. Silvia. Sí, yo quería preguntarte si con todas estas cifras que notas, que realmente son preocupantes, y es algo que también se ha hablado mucho y que ha estado creando en los debates con el tema del rescate, se dan las circunstancias y se dan las circunstancias o qué circunstancias, qué requisitos tendríamos que cumplir con nuestra deriva económica para que España sufriera un rescate económico, porque parece que antes se hablaba mucho que podría dar soluciones por parte de Bruselas, pero sí es verdad que creo que con lo de la guerra o otras cosas, eso Pedro Sánchez sigue haciendo con la economía lo que le apetece y no parece que se vuelva a hablar de ello o que pudiera haber eso, reconducir la situación por parte de Europa. Eso por un lado, es que tengo muchas cosas. Por otro lado, con el tema del populismo que se hace con el salario interprofesional, pero ¿cómo pasamos también el problema de que se está dando la situación de trabajadores pobres, que no, y los precios como están, la vida, cómo están las circunstancias y lo dramático a veces que supone que trabajadores que no les va a suponer un cambio estar cobrando un subsidio a estar trabajando cuando debería ser determinante? Y también en relación con eso, claro, tenemos unas cifras muy negativas que no podemos, y si no aumenta la productividad, si no se crea riqueza, el tejido productivo, no se puede aumentar, no puede haber ese aumento salarial. ¿Cómo casamos eso también con un pensamiento de nuevas generaciones en las que no asumen que en unas circunstancias como estas, que incluso si se está equiparando la situación de crisis económica por lo que hubo de posguerra, y nos ponemos a comparar cómo tuvieron que salir de ello nuestros bisabuelos, que fue a base de trabajar mucho, ganando poco, cómo pasamos con una nueva generación que se niega a trabajar, no se cubre trabajo en hostelería, no se cubre determinados puestos de trabajo porque consideran, porque también se ha inoculado un pensamiento socialista de que aquí yo tengo que ya partir ganando esto, con estos derechos y demás. Luego, si hay algún motivo para la esperanza después de toda esta situación, y si me permiten, Juan, yo quería entrar en relación con las movilizaciones, la opinión es que el problema que hay con el socialismo y los pensamientos que estamos plasmando hoy aquí es que lo que se necesita para esto que poder dar esa transformación es educación financiera. Y cada vez que sea una movilización, gana más el socialismo. Porque es muy fácil. Si mañana con nuestra buena voluntad hacemos una movilización, acaba con un resultado de una política socialista más. O aumentando más el salario mínimo interprofesional, o más pagas para todos, o más tal. Ese es el problema, que cuesta mucho revertir esa situación. Mira, en cuanto a la educación, yo creo que con que aumente la educación en cualquier área sería suficiente. Es decir, si dicen vamos a estudiar historia nada más, ya sería fantástico, porque la gente tendría, mira, yo descubrí hace poco a un profesor de historia italiano que se llama Alessandro Barbero, que es el Maradona de los historiadores. Es increíble. Y él se ocupa de historia medieval, que no es la historia que a mí más me gusta, pero es tan genio que lo escucho todos los días. Entonces, aunque sea un enfoque que, ya te digo, no es el que más me gusta, de la historia medieval, te abre tanto la cabeza, te hace pensar en tantas cosas distintas, y como muchas cosas que ahora pasan, ya pasaron antes tantas veces, insisto, con que se estudiara historia, ya, y economía, tanto mejor. O sea, el tema de economía es que uno se ponga como se ponga, si no tiene los recursos las cosas no se pueden hacer. Entonces, yo tenía un compañero en la facultad que le digo, ¿yo por qué estudiaste economía? Y la respuesta, sus palabras, cito textual, dice, porque la economía está hasta en el culo de tu novia.
está en todos lados. Entonces, uno lo puede ver, no lo puede ver. Pero, entonces, dice, por eso, si se estudiara economía sería mejor. Ahora, la gente reacciona a los incentivos. Si yo a alguien le digo que le voy a pagar por no trabajar, no va a trabajar. Entonces, pero yo siempre digo que la gente no es tonta. Entonces, lo único que hay que hacer es, que no es poco en realidad, es cambiar los incentivos. No se pueden cambiar de la noche a la mañana. Pero en España estamos muy engañados. Tú fíjate lo siguiente. Por ejemplo, una empresa de 110 trabajadores tiene que tener obligatoriamente un comité de empresa con como mínimo 9 miembros en España. En Hungría, para el mismo tamaño, son obligatorios como mínimo 5. En Italia 3. En Francia 1. Y en Alemania, Reino Unido, Suecia y Portugal, podría esa misma empresa no tener ningún comité de empresa. Porque en el caso alemán, depende de la decisión de los trabajadores. Si quieren los trabajadores hay, y si no lo quieren, no hay. Las cotizaciones sociales de la empresa en España son las terceras más altas de Europa. Aquí son el 34%, considerando el tipo medio de accidentes laborales del 4%, si no podría ser todavía más. Pero en Suecia son 31%, en Portugal 24%, en Alemania 20%, en Reino Unido 14%. El despido procedente. Una persona que trabaja 4 años, despido procedente, en España 4 salarios. En Alemania 2. En Francia y Hungría 1. En Reino Unido y Portugal 1,5 salarios. En Suecia y en Italia 0. Porque en Italia hay mochila austríaca. Entonces, estamos engañados. Esto la gente no lo sabe. Y yo no es fácil tampoco reunir información. Lo que pasa es que acabo de terminar un informe para CEPIME y me puse a buscar esta información. Entonces, si uno le explica a la gente, pero claro, ahí vienen los políticos, no quieren ser docentes, quieren que los voten. Pero si a la gente le explican esto, dicen, esto no va más. Porque normalmente en los países hay o indemnización por despido o seguro de desempleo. Porque nosotros, ¿qué queremos en realidad? Que la gente tenga un ingreso. Bien. Que la gente tenga un ingreso trabajando. Bien. Y si por circunstancias no puede trabajar, o sea, esa empresa va mal, lo que queremos es que pase a trabajar cuanto antes en otra empresa. Pero nosotros no queremos que trabaje siempre en la misma empresa. Porque uno dice, ¿para qué sirve la indemnización por despido? Insisto, para que el trabajador en caso de despido tenga un ingreso. Bueno, pero yo ya le doy un seguro de desempleo. Bien. Podemos también estar de acuerdo, no, pero es mejor que la empresa tenga que pagar algo para desincentivar el despido. Bien. Pero en el caso de España nos pasamos, porque hay gente que no se va de su trabajo y no lo pueden echar porque tiene tanto acumulado, 20 años, y dice, no, yo de acá no me voy, que me echen. Entonces, al final, cuando eso pasa a 3 millones de personas, 4 millones de personas, la productividad baja. Hoy mismo, una persona de un restaurante necesitaba una persona para trabajar en la cocina. Se pone en contacto con una escuela de hostelería. La escuela de hostelería le dice que los chavales no quieren trabajar en un restaurante. Porque dicen, no, porque viven con los padres, porque prefieren, si reciben una ayuda. Entonces, pero claro, si nosotros, y otra vez volvemos con la valentía de los políticos y tener las ideas claras como para poder defenderlas, se van cortando gradualmente esos subsidios a gente que no trabaja porque no tiene ganas. Tú fíjate una cosa que a mí me llama la atención. Cuando te dicen hay que ayudar a los más desfavorecidos, siempre te dicen un chico joven, una mujer, un no sé qué. Habrá casos, evidentemente, que están en muy mala situación. Pero la gente con enfermedades raras nunca la menciona a nadie. Ellos necesitan realmente ayuda. Ancianos solos, que no tienen a nadie, no los mencionan nunca. Esa gente sí. Digamos, si nosotros somos una sociedad, tenemos un sentido de comunidad, pues entonces, ¿a quién queremos ayudar? ¿A huérfanos? ¿A ancianos solos?
a gente con enfermedades raras. O sea, ni un extremo, ni, bueno, a lo mejor un extremista liberal podría oponerse, pero yo en principio yo lo veo bien. Somos una comunidad. Mira, esto es un poco ineficiente, no me importa. Somos una comunidad. Pero aquí ya no. Aquí te pagan por no hacer nada. Y el problema es que la gente no ve que eso es meterle la mano en el bolsillo al vecino. Porque el Estado no existe. El Estado es una ficción. Si a mí me dan algo que no... Perón era un gran demagogo, pero no era tonto. Y él, fijémonos cómo hemos retrocedido, que Perón decía, es justo que cada uno produzca al menos lo que consume. Eso es revolucionario. Aquí no, aquí es, no, yo consumo lo que produzca el otro. No, eso. Y entonces se crean las imágenes. No, en realidad es del Estado el dinero que no es de nadie, o no es de las grandes empresas, o de los ricos, total no pasa nada. Es toda una idea empobrecedora, pero yo soy optimista, porque a la gente se le puede, digamos, hay que tenerlo pensado y hay que ir haciendo los cambios gradualmente. No es fácil, porque la gente tiene que ver resultados en menos de 4 años para insistir en la idea. Pero lo primero que hay que hacer con la gente es no tratarla de imbécil y decirle la verdad. Si uno... Por eso a mí me resulta inconcebible que alguien pueda votar a Pedro Sánchez. Porque él no es que nos trate de imbéciles, nos maltrata. O sea, ya es una cosa, una persona que miente, que ha cometido... el crimen moral de sentar en el Consejo de Ministros a comunistas, y digo que es un crimen moral, y justamente ayer que se cumplió el 33 aniversario del Muro de Berlín, donde murieron incluso niños por tratar de saltar al otro lado, hubo miles de detenidos, y en esta misma semana este gobierno inmoral no tiene mejor idea que poner en circulación un sello de correos para celebrar el 100º aniversario de la fundación del Partido Comunista de España. Esa gente nos está maltratando, pero es la demostración de que este gobierno, dicen, gobierno social comunista, pero ¿hasta cuándo vamos a estar con esas tonterías? ¿Qué gobierno? Este es un gobierno comunista, el que marca la agenda es el comunismo. Es verdad que hay más ministros socialistas, pero están o tragando o incluso compartiendo las ideas, porque María Jesús Montero es comunista, de joven era comunista y ahora sigue siendo comunista y es un gobierno comunista y a Pedro Sánchez le da igual. Entonces, sentar en el Consejo de Ministros a gente que defiende la ideología más criminal de la historia de la humanidad, que le parece bien haber construido el muro de Berlín, tal es así que se ponen chándales que dicen República Democrática Alemana, que no era ni república, ni democrática, ni alemana. Es un crimen moral. Entonces, que eso pueda ser ratificado por alguien en el voto, a mí me resulta, digamos, sé que va a pasar y en millones, pero me resulta increíble. Pero bueno, esto es contradictorio con lo que estoy diciendo porque digo que al mismo tiempo soy optimista. Pero sí, yo soy optimista porque, a ver, el cuento del socialismo se termina cuando se termina el dinero de los demás, como decía Thatcher, y entonces es verdad. Lo que pasa, hay un riesgo ahí, que el comunismo, y parece increíble tener que hablar del comunismo a esta altura del partido, pero ellos siempre anhelan la revolución, y la revolución viene a través de un conflicto. Por lo tanto, una situación de empobrecimiento con conflictividad social es lo ideal para ellos. Ellos quieren, como quisieron hacer en Grecia, atizar ese fuego para llegar a su revolución. Entonces, el problema es que, porque uno podría decir, el socialismo nos va empobreciendo, llega un punto que la gente dice, epa, hasta aquí llegamos, hay que cambiar. El problema es que los comunistas pueden aprovechar eso, como en Venezuela. Yo conocí gente formada, educada en Estados Unidos, que vivía en Venezuela y que había votado a Chávez en el 98. Y yo en el 99
le pregunté, ¿cómo es posible que votaran a Chávez? Es que tú no sabes cómo era la corrupción. Pero es que, salvando las distancias, es como ahora el tema de las elecciones entre Lula y Bolsonaro, que en radios, en medios importantes, uno tenía que escuchar como si fuese un análisis sesudo, no, bueno, a ver qué nos conviene más para España, los intereses españoles. Pero vamos a ver una cosa. Un candidato es un corrupto que estuvo preso, que fue excarcelado simplemente por un tema procesal, excomunista o comunista todavía, digamos que se lleva perfecto con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, etc. Y del otro lado hay una persona que dice, la propiedad privada es sagrada, que tiene una tasa de paro inferior que la de España, una inflación menor que la de la Unión Europea, que ha conseguido un superávit primario, es decir, ingresos menos gastos antes del pago de intereses, cosa que España no consigue desde el 2007, que ha reducido a una tercera parte los homicidios. Yo digo, será un poco bocazas, pero yo no tengo la menor duda de que no había que votar. Entonces, ¿cuál es la duda? Entonces, cuando yo veo que gente que se supone educada duda, digo, es que esta gente no entiende nada. No entiende nada. Entonces, y es desesperante, porque realmente son tantos los que no entienden nada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que seguir. Eso que cuentas yo creo que es porque en España y en otros países, por lo que se ve también, no votamos con la cabeza, votamos con los hígados o con otra cosa. Yo personalmente he votado a 4 partidos distintos en las últimas 5 elecciones. Nunca a favor de ellos, siempre en contra del que estaba. O sea, mi interés es que el que está que se quite. Y voto al que más posibilidades tiene de quitarlo. Porque los otros tampoco me convencen. Y que justamente, aunque esto ya lleva por las ramas, pero en línea con lo que dices y con lo que pasó en Brasil, a mí, yo tomo la experiencia de lo que pasó en Brasil como un aviso de que Pedro Sánchez sea reelegido es muy probable. Es muy probable. ¿Por qué? Porque el PP ya lo toma como bueno, que ya estos ya están de salida, que como que el PSOE va a perder. No, de ninguna manera. Digamos, Pedro Sánchez es inepto y mentiroso y traidor. Las 3 cosas son de público conocimiento. Pero por lo menos no estuvo preso como Lula. Y sin embargo, Lula ganó. ¿Por qué? Porque hay un estudio que se hizo en la Universidad de Santa Catarina, en Brasil, donde preguntaban la orientación ideológica de los periodistas. Para hacerla corta, 80% de izquierda, 4% de derecha o centro derecha. Extrema derecha ninguno, aunque había un 2% de extrema izquierda, que el mismo tipo dice, yo soy de extrema izquierda. Bueno, entonces, si esa encuesta me gustaría saber cómo daría, si se hiciera en España, qué resultados daría. No creo que dieran muy distinto. Pero aunque fuese el 60% de izquierda, más el dominio de la pauta oficial y el presupuesto público y el oportunismo, por decir de la manera más elegante posible, de Pedro Sánchez, que está dispuesto a dar lo que sea, yo no veo nada claro que no lo que bueno, de todas formas, ese era un comentario al hilo de lo que estábamos hablando en este momento, pero mi pregunta original era ¿qué 3, 4 cosas se pueden hacer para revertir la situación? O sea, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno de España para que la cosa mejore? Tengo 24 horas en el Ministerio de Economía y tengo una única medida que tomar. Habría que hacerlo gradual, pero si me obligaran a hacerlo en el acto y una única medida, elimino el impuesto de sociedades. Lo elimino. Entonces, claro, la impresión es, entonces eso solo apoya a las empresas. No. Si nosotros elimináramos, para empezar, filosóficamente, el impuesto de sociedades es doble imposición. ¿Por qué? Porque si nosotros nos reunimos y hacemos una sociedad anónima para hacer el negocio que queramos, creamos esa sociedad anónima con
una persona jurídica, pero eso es una ficción, seguimos siendo nosotros mismos. Por lo tanto, primero paga impuestos la persona jurídica como si existiera, y después otra vez nosotros, pero somos los mismos. Entonces, ya sería arreglar un problema, digamos, moral. Pero quitando eso, si nosotros eliminamos el impuesto de sociedades o lo reducimos drásticamente, compensamos gran parte de los costes extra que tiene España, compensamos la caída de la productividad y por lo tanto automáticamente invertir en España sería negocio. Y si invertir en España sería negocio, fuera negocio, automáticamente aumenta la contratación. Al aumentar la contratación, aumentaría la recaudación de cotizaciones sociales, de IRPF, de IVA, etcétera, que más que compensaría. Es que tú imagínate, Irlanda tiene un impuesto de sociedades del 12,5% y hay algunos que le llaman paraíso fiscal, que yo esa palabra no la uso, yo digo refugio fiscal, porque paraíso de ninguna manera. Pero a lo que voy, si Irlanda consigue lo que consigue con un 12,5, ¿te imaginas si lo pusiéramos en el 5 o en el 0? Sería una revolución, solo con eso, solo eso. Y además, mirando el presupuesto, es perfectamente posible hacerlo, porque lo que se... a ver si... Estonia tiene 0, ¿no? De sociedades no estoy seguro. Bueno, no tengo acá el dato abierto, pero vamos, que la recaudación de sociedades es una fracción de lo que se recauda por IVA y cotizaciones e IRPF, o sea que es perfectamente posible, pero el impacto multiplicado, yo digo, bajo 30.000 millones de recaudación de IRPF, vale, mejor, se podría hacer, pero si eso mismo lo rebajo en sociedades, el impacto multiplicador es espectacular, sin ninguna duda. Y yo solo quiero una última cosa por nada, porque yo arreglé todo lo que se está hablando, y por esto último que dijiste, porque cuando te decimos qué solución, tú te pones como ministro, no te pones como consejero. Entonces, cuando dices Asturias podría ser como Luxemburgo, ¿no? Pero no estamos muy sujetos a las decisiones que pueda tomar Asturias a nivel individual para dar realmente ese giro, eso uno. Dos, con un gobierno que sigue pasos en el camino adecuado, y es un poco por todo lo que se comenta ahora, si hay una dificultad que sabemos que va a ocurrir, va a haber respuesta, va a haber revuelta, va a haber gente en contra, pero eso es aguantar el tirón. Lo que hace falta es alguien que aguante ese tirón, y ese tirón dura meses. Decía, ¿qué pasa con los TER? Que aguantaste el tirón, y las protestas decaen en un mes, en 2 meses, en 3 meses, no duran eternamente las protestas si el que está se mantiene firme, si no ocurre lo que decía esta chica, que claro, hacemos protestas y las protestas en qué terminan, en mayores medidas socialistas. No, lo que tienes que hacer es aguantar. Y tú aguantar las protestas como gobierno 2, 3, 4, 5 meses y acabas consiguiendo, y además vas a ir consiguiendo que se vayan viendo resultados. Sí. Y sobre todo lo de Asturias, España, que decía. Y la otra cosa también que yo veo aquí, tú ves en Argentina, yo lo veo en Colombia, también por mi tal, el dejar hacer. Con toda la miseria que puede haber en Argentina, con toda la pobreza que puede haber en Colombia, pero dejas hacer. Yo quiero montar una pollería en Colombia y la monto. Y nadie me va a decir nada. Claro. En Asturias quiero montar una máquina para vender pollos y no puedo, es imposible. Sí, sí. Bueno, hay un montón de regulaciones microeconómicas increíbles. Por ejemplo, tengo entendido que en las casas rurales, en los hoteles de Asturias, si en una habitación hay 2 camas, no se puede poner una cama supletoria. Entonces, si una familia tiene 3 hijos, tiene que contratar una habitación más. Por lo tanto, le es más caro venir aquí que ir a Cantabria, donde sí se puede poner una cama supletoria. O sea, como eso, que de por sí ya es una invasión sobre el derecho de propiedad. Porque si es mi hotel y son mis camas, y al cliente le parece bien, si pongo 8 camas en la misma habitación, es mi problema y el del cliente en todo caso. Pero bueno, entonces como eso debe haber miles de cosas que habría que... por eso yo siempre digo que a mí me encantaría ser diputado y no hacer ni un proyecto de ley, solo derogo leyes. Eso sería mi función, derogar permanentemente leyes. Y es verdad que desde el punto de vista, o sea, Asturias tiene una ventaja y una cosa negativa. O sea, la ventaja es que es pequeña.
Entonces, se puede hacer cosas más rápido. Al mismo tiempo, hay pocas herramientas, porque ¿cómo hacemos para, aunque se puede hacer, por ejemplo, para reducir la carga impositiva sobre las empresas, lo primero que se puede hacer es eliminar el recargo autonómico del impuesto a actividades económicas. Eso en primer lugar. Los pequeños empresarios o medianos empresarios pagan impuesto de patrimonio. Lo podríamos bonificar al 100%. A lo mejor no se puede hacer en un año, pero uno le dice, mire, yo se lo voy a eliminar. Entonces, ¿vale? Entonces, cualquier pérdida de recaudación que haya, más que compensaría con la gente, solo con los que volvieron los que se fueron. Y básicamente eso, porque si el impuesto, o sea, no hay un impuesto de sociedades a nivel autonómico que se puede eliminar, pero es buscar la forma, por ejemplo, el impuesto especial sobre los centros comerciales, en definitiva. ¿En qué cabe? O sea, Gaspar Llamazares dijo un día, ¿vieron? Pusimos el impuesto a los grandes establecimientos comerciales y a pesar de todo lo que decían, no pasó nada. No pasó nada, es lo que tú crees, porque el problema de mucha gente es que el pasó nada es en función de lo que ve. Entonces dice, ningún centro comercial cerró, vale, pero si no hubiese impuesto, a lo mejor se hubieran creado otros dos y habría gente trabajando y no hay por ese impuesto. Entonces sí pasó, lo que pasa es que la magnitud de lo que pasó no la sabemos porque no lo podemos ver. ¿Y el de sucesión? Sí, tenemos que ir acabando. Si es muy breve, sí. Sí, nada. Bueno, si me permite, voy a explicar contigo en relación con la idea que manifestaste respecto a que el comunismo lo que busca conflictividad y revolución. Yo creo que eso lo superaron con la caída del muro de Berlín y si precisamente ahora el comunismo es peligroso es porque ya no ponen sus ideas a punta de pistola y no quiere esa conflictividad. Y ha conseguido a través de convencer, a través de la propaganda, y hemos visto cómo palabras como paraíso, que nos citabas, han conseguido que la veamos como algo negativo, un paraíso fiscal. La palabra paraíso han conseguido verla como algo malo, entonces han ganado en ese caso y están ganando en el debate de las ideas. Eso era lo que quería puntualizar. Y luego, cuando nos dice que es posible que Pedro Sánchez va a salir reelegido, en relación con lo que preguntaba, entonces, ¿puede haber un rescate y ese podría ser la solución? No te contesté lo del rescate. A ver, el problema del rescate, hay dos cosas. En primer lugar, que España es muy grande. Una cosa es rescatar a Grecia o Portugal, otra cosa es rescatar a España. Y segundo, que la Comisión Europea, en este momento, es socialista. O sea, porque por más que formalmente von der Leyen sea del partido de Konrad Adenauer, si Konrad Adenauer levantar la cabeza, entonces, no, digamos, yo creo que no. A ver, si son los de la Comisión Europea los que suspendieron las reglas fiscales durante 4 años, ¿con qué cara van a venir a decirle a nadie, tienes que bajar el déficit? Pero no me dijiste que durante 4 años que podía gastar lo que quisiera. Entonces, la autoridad moral de la Comisión Europea ha decaído mucho, por eso las próximas elecciones europeas son muy importantes, porque es la oportunidad para cambiar este giro socialista, eco-friendly de la Comisión Europea. Y entonces, entre eso y que España es muy grande, no lo veo claro, pero lo que hay que ver es, digamos, con o sin rescate, la realidad se impone y tú no puedes vivir gastando, porque llega un momento que no te compra nadie los bonos. Y el Banco Central Europeo no puede comprar todos los bonos. Entonces, necesitas en un punto la confianza de los fondos de inversión, los fondos de pensiones, inversores extranjeros, etc. Y se pierde, y se puede, y vuelvo a lo que comentaba del Reino Unido, se puede perder en una noche. O sea, pasa algo y ya está, no te creo más, no te compro más los bonos. Y se terminó. Entonces, ¿ahí qué podría pasar? Bueno, habría que ver, a lo mejor, no sé, pero lo que quiero decir, entonces ahí es verdad también que el político español tiene un incentivo para dejarse rescatar, porque entonces le echa la culpa a la Comisión Europea. Son ellos los que ponen las medidas, no soy yo. Es un tema complicado, pero con rescate o sin rescate algún día va a haber que ordenar las cuentas públicas porque va a reventarse, ¿no? Simplemente. Y las cosas revientan, o sea, parece que no, pero tarde o temprano revientan. Bueno, pues hasta aquí.
aquí llegamos. Gracias, Diego. Os recuerdo solamente que el próximo martes aquí mismo vamos a hablar del traslado de la Escuela de Minas a Mieres, del problema que hay de gestión interna. La universidad va a estar muy interesante, martes a la misma hora. Muchas gracias.